con Juan. El Evangelio de Jesús según Juan, último versículo del 7 y los primeros del 8. El 7:53 dice así: y cada uno se fue a su casa, y comienza el 8 y dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribían en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando, uno a uno, comenzando por los mayores de edad, por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar este pasaje es que en los manuscritos más antiguos no está. Así que hay muchas razones para pensar que Juan no lo escribió. Del 7:53 al 8:11 tenemos muchísimas razones para pensar que Juan no lo escribió. Pero también tenemos razones para pensar que era un anexo que circulaba y que finalmente fue agregado al Evangelio de Jesús según Juan. Entonces nosotros lo vamos a tratar, porque la Iglesia históricamente, sobre todo en los últimos 1000 años, lo ha tratado así. Pero es algo que no está en los manuscritos. Esta porción de la Biblia no está y creemos que no la escribió Juan. Es posible que se haya enseñado en la Iglesia primitiva y que haya quedado dando vueltas como tradición oral o como un anexo. Y finalmente encontró ahí su lugar en el contexto de las fiestas del tabernáculo, de los tabernáculos. Por un lado, no contradice ninguna doctrina, muestra una vez más a Jesús entre la gente, así que no deberíamos tener ningún problema en leerlo y ser edificados a través de eso. Pero por otro lado, no sería el mejor pasaje para hacer doctrina de él, porque no está en los manuscritos más antiguos. De todos modos, lo vamos a utilizar y vamos a buscar que sea de bendición para nosotros. Al principio dice que Jesús se fue al monte de Olivos en vez de ir a las casas, y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Por Marcos y por Lucas, nosotros sabemos que cuando Jesús iba a Jerusalén, o se quedaba en la casa de Lázaro, María y Marta, o se iba al monte de los Olivos. Era su costumbre hacer esto. Pero algo que siempre hace Jesús, que es algo muy importante, es enseñar. Él se sentaba y les enseñaba. Él enseñaba. Vemos que en el plan ministerial de Jesús la enseñanza tiene una importancia muy alta, y nosotros siempre deberíamos estar dispuestos y atentos a ser buenos alumnos y también a ser buenos maestros. Poner la enseñanza en un lugar de gran calidad, pero para eso primero tenemos que poner el aprendizaje en un buen nivel. Siempre tenemos que ser alumnos. El versículo 3, desde el 3 al 5 dice: los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y sabemos cuál es la razón por la cual ellos hacen esto. Recordemos que estamos en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Recordemos que lo que Jesús acababa de decir el día anterior era muy fuerte, muy irritante para ellos. Y vemos que los fariseos buscan apoyo en los escribas y se unen generalmente para ir en contra de Jesús. Y estamos en una escena, una vez más, desde Juan 5 en adelante, en escena de demanda legal. Tenemos una demanda legal, tenemos los testigos, tenemos la acusación, se hace un juicio y se espera una condena. Lo hacen con Jesús y ahora lo hacen con esta mujer sorprendida en adulterio. La ley requería que el testimonio fuera por lo menos de 2 testigos. Para condenar a alguien no era suficiente un testimonio, sino que había
que tenía que haber 2 testigos, ¿sí? Y era siempre pareja para hombres y mujeres. Si eran sorprendidos en adulterio, ¿cuántos de los 2 tenían que pagar el precio del pecado? Los 2. Y acá tenemos una mujer sola. ¿Uno puede encontrar una sola persona en adulterio? Así que ya viene medio turbia la escena, porque falta el hombre, son más de 2, son un montón, una pequeña multitud. Sabemos que esta ley era pareja para hombres y mujeres. Si eran sorprendidos en adulterio, los 2 merecían la pena de muerte. Dios deja bien claro la seriedad de este pecado en el Antiguo Testamento. Él dice que cuando esto sucede lo tienen que pena capital, hay que matar a la gente que haga esto. Dios expresa que es muy grave para él, muy insultante para él, para su santidad, y que esto no debería pasar en el pueblo de Dios. Entonces pone una pena máxima, la de muerte. Nosotros sabemos que muchos, incluso en la Biblia, pienso en David, merecían esta pena, ¿sí? Pero vemos cierta parcialidad en su aplicación, y este es un caso. La mujer la habían encontrado sola, y también se le pedía, viene medio turbia la escena. Hay muchos testigos, no hay indicios del varón, y sabemos que había un varón involucrado, y no hay intentos de disuasión. No se nos dice que ellos hayan intentado, sino que intentar disuadir. En el Antiguo Testamento se ve esta figura de la persona que tiene que avisar, tiene que ayudar al otro que salga del pecado. No puede simplemente mirar a una persona en pecado. Está la responsabilidad social de disuadir al otro para que no peque. Y acá no vemos nada de eso. Hay muchísimos testigos, no hay indicio del varón y no hay intentos de disuasión, o por lo menos no se ve eso. Todo esto parece que una trampa. Con tal de hacer caer a Jesús, con tal de probar a Jesús, puede ser que le hayan puesto una trampa a Jesús y a esta mujer de diferentes maneras, pero viene muy turbio esto, viene muy turbio. Y estos líderes religiosos querían hacer caer a Jesús, porque acá él tiene que tomar una decisión: o se rebela contra Moisés o se rebela contra César, porque ellos no podían poner la pena de muerte porque estaban bajo el Imperio Romano, y el Imperio Romano no les permitía matar. Por eso Jesús vieron todo lo que hace falta para matar a Jesús. Entonces acá le queda una disyuntiva a Jesús. ¿Qué hace? O aplica la ley de Moisés. Si aplica la ley de Moisés, se rebela Roma, o no aplica la ley de Moisés y se rebela contra Dios. Y Jesús está como en silencio, no dice nada todavía, escribe en la tierra, no sabemos qué escribió, pero estas personas están dispuestas a matar a una persona con tal de alcanzar sus ambiciones y propósitos personales. Están dispuestos a que una persona sea muerta mediante apedreamiento con tal de probar a Jesús. Y vemos que a la humanidad la acompaña desde hace mucho tiempo, a la parte religiosa, le acompaña una sensibilidad especial a los pecados sexuales. Es como que es más pecado que los otros. Pero creo que deberíamos revisar nuestras vidas y ver si es sano que este pecado tenga tanta sensibilidad en nosotros. Creo que deberíamos ser sensibles a un montón de otros pecados. Por ejemplo, las obras de la carne. Recordemos ahí Gálatas 5, 16 al 20, al 21. Recordemos las obras de la carne y veamos cómo Dios las describe. Este celo, este super celo, esta especie de alergia, de irritación que hay frente a los pecados sexuales, creo que debería verse en todos los pecados, propios y ajenos, pero debería verse incluso en todas las obras de la carne, este celo que tenemos. Dice el 16 de Gálatas 5, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense que la lista es larga y puede tener un cierto sentido que comience con cosas relacionadas a la sexualidad, pero termina también con otras orgías que al fondo. Algunos ponen ahí borracheras, orgías, ponen glotonería también.
Pero deberíamos tener este celo frente a todos los pecados. A veces, como pueblo de Dios, nos irrita especialmente el pecado sexual. Es como que perdonamos todo, pero si es sexual, ¡oh! Y deberíamos ser santos en todas las áreas, por lo menos buscar todas las áreas de santidad. Y no siempre tener esta irritación tan fuerte frente a la sexualidad, sino frente a todos los pecados. No quiero que bajemos el estándar, sino que lo subamos frente a los otros pecados. Que seamos conscientes de que son todos pecados y todo eso insultan a Dios, ofenden a Dios, son contrarios a Dios, son contrarios a nuestra edificación, son contrarios a lo que Dios quiere para nosotros. Y es muy marcado esto, ¿no? Siempre en el pueblo de Dios. Y tenemos que tener claro que los pecados son pecados. Los sexuales tienen una carga extra por las consecuencias a veces, pero deberíamos estar atentos con ese celo. Por ejemplo, frente a los enojos, por ejemplo, frente a los celos, las herejías, las envidias, las borracheras, y encima dice, y cosas semejantes. Tendríamos que ser más santos en todo, no preocuparnos solamente por los pecados sexuales, sino preocuparnos por todo lo que está mal y sacarlo de nuestras vidas. Tenemos que estar pendientes de todo lo que la Biblia enseña, no solo de las partes en las que los otros fallan, porque a veces nosotros estamos pendientes de la Biblia, pero a veces solo en la parte de la que el otro falla. Y tenemos que estar creciendo en santidad. Fíjense lo que Jesús le dijo en Mateo 23. Mateo 23, 23 al 24. ¿Qué le dice Jesús a los fariseos y a los escribas? Mateo 23, 23 al 24. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar a aquellas, guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Jesús les dice, no es que pueden cumplir con una parte nomás, tienen que cumplir con todo. Tienen que estar atentos a todos los pecados, tienen que estar atentos a todos los mandamientos. Y muchas veces nosotros caemos en lo mismo que cayeron los fariseos, con una sensibilidad especial para algunos pecados y los otros los pasamos de largo, no les prestamos atención, hacemos cuenta que no los vemos en nuestras vidas y en la de los otros. Pero Jesús nos enseña a tener sensibilidad por todo, a estar todos pendientes del pecado para no hacerlo, pero todos los pecados. Sabemos que hay un solo pecado imperdonable y no era de índole sexual. Pero a veces el pueblo de Dios lo ve eso como la peor tragedia. No es la peor es el pecado imperdonable. Los demás son pecados con los que tenemos que batallar, con los que tenemos que trabajar, en donde tenemos que restaurar, en donde tenemos que orar. Pero mi idea es transmitirles esto. No es que bajemos la gravedad del pecado sexual, sino que subamos la gravedad de todos los otros pecados, para que no seamos como estos fariseos que cumplieron una parte y no cumplían la otra. Jesús les dice, cumplan todo, no pueden descuidar una parte a costa de la otra. Y los fariseos entendían muy bien la misericordia y la gracia de Dios, la entendían muy bien, pero no le aplicaban nada. Y nosotros tenemos un corazón a veces tendiente a conocer la gracia, a conocer la misericordia, pero no a aplicarla si son pecados diferentes a los nuestros. Y tenemos que aprender cuál es la justa medida de gracia y misericordia, cómo está canalizada según Dios, qué objetivo tiene, hacia dónde va, para qué tenemos que ser misericordiosos, para qué tenemos que tener gracia, y dejar de aplicar distintos niveles de tolerancia y debilidad según nuestros propios criterios. Todo pecado es grave, todo pecado es malo, tienen diferentes consecuencias, pero todos son malos, y tenemos que pelear contra ellos, sean celos o sea adulterio. Porque a veces decimos, bueno, yo soy celoso, soy así. Y ya sabemos que sos así, también sos adúltero, también puedes ser borracho, también puedes ser peleador, puedes ser sensual también, ya sabemos que sos así, pero eso es obra de la carne, y Dios quiere que esté el fruto del Espíritu, y batallan la carne contra el Espíritu, y nosotros tenemos que crucificar nuestra carne y darle lugar al trabajo del Espíritu, el fruto del Espíritu. Tenemos que ser sensibles con todos los pecados, orar para que el Señor nos dé un parámetro objetivo de lo que es pecado, y está en la Biblia ese parámetro, y ver el celo como Dios dice que es, ver a cada pecado como Dios dice que es. Dios dice que esto es grave y tenemos que aceptarlo como es. El versículo 6, volvemos a Juan 7, a Juan 8.
muestra un poco del corazón de los fariseos. Juan 8:6 dice: y decían esto, poniendo a prueba a Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. ¿Tienen algo de curiosidad en este pasaje? A mí sí. ¿Qué escribía Jesús? ¿Qué estaba escribiendo? ¿Qué era lo que escribía? Y encontré dos pasajes que podrían haber estado. No podemos saber si estuvieron, pero me imagino escribiendo, por ejemplo, Jeremías 17:13, que dice así: oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonaron serán avergonzados, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Imagínate si Jesús está escribiendo eso. Estos se han apartado y van a ser escritos en el polvo. ¿Qué pasa cuando algo está escrito en el polvo? No sabemos si Jesús escribió eso, no tenemos idea de qué escribió. Pero pensaba en este versículo y qué impactante hubiera sido si estaba escribiendo eso. Y tenemos que recibir ese impacto de parte de Dios cuando leemos la Biblia, aplicable a nosotros. Pensé también en Éxodo 23, 1 y 2. No propagarás falso rumor, no te concertarás, no te unirás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito, inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Dice, cuando haya un problema de esto, no vayan en patota. No traten de torcer lo que la gente piense. No se sumen a la multitud de los muchos, porque son mayoría. Y fíjense cómo estos llegaron en patota a acusar a esta mujer. Y el Señor en Éxodo les decía: mira, si es falso, si es un rumor, no sabemos qué pasó. ¿Por qué no está el varón? ¿Cómo sabemos que no es un rumor? Y toda la multitud se prendió, este grupo de escribas y fariseos se prende. Y imagínate si Jesús estaba escribiendo esto, diciendo: no te sumes a la multitud para esto. Todos ellos estaban viendo el adulterio y nadie disuadió del pecado. Todo ese grupo entero estaba mirando así como eran los movimientos en la cama entre un varón y una mujer para decir: esto fue adulterio. ¿Y por qué no está el varón? Entre todos ellos no lo pudieron agarrar. Es como que está muy turbia la escena. Está muy poco creíble, por más que haya muchos testigos. Y estos dos versículos de Éxodo 23, 1 y 2, imagínense si Jesús estaba escribiendo eso. Y nos ponemos en el lugar de los fariseos y algo tenés que sentir. Si vos sos un maestro de la ley, algo tenés que sentir. Y nosotros deberíamos sentir algo frente a toda la Biblia. Pero, de todos modos, no sabemos qué escribió. No sabemos, la Biblia no lo dice, no tenemos ni idea qué escribió, pero sí podemos recordar lo que él trajo. ¿Se acuerdan en Juan 1? Moisés trajo la ley, pero Jesús trajo gracia y verdad. Y ya vamos a hablar de eso. Jesús sabemos que tenía autoridad para perdonar pecados y también tiene autoridad para dar otra oportunidad, porque es Dios. Él tiene esa autoridad para perdonar pecados y Él tiene autoridad también para dar otra oportunidad. Seguimos ahí en el versículo 9. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Qué lindo es cuando los grandes dan ejemplo, ¿no? Qué lindo. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en el medio. Enderezándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Nosotros vemos un juicio. ¿Hay un juicio o no hay un juicio? Hay un juicio ahí. Lo que no hay es condenación. El juicio está. La exhortación está. Lo que no hay es condena. No hay condena. Sabemos que Jesús no tenía ese propósito en esta primera venida. Pero sabemos que sí hay un juicio. Por eso le dice que no haga más lo que estaba haciendo. Nosotros a veces tenemos la inclinación a buscar cierta misericordia o empatía con nuestro pecado o simpatía con nuestro pecado, poniéndonos siempre en el lugar de esta mujer. Y el lugar nuestro ya no es el de esta mujer, nuestro lugar es el de los fariseos. Ya cuando estamos en el pueblo de Dios, ya tenemos que entender que gran parte de los discursos que le cabían, que merecían los fariseos y los escribas, son propios para nosotros, porque ellos eran los religiosos de su tiempo. Esta mujer no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Esta mujer viene hacia los pelos, traída, arrastrada, es pecadora, está en el medio, no dice nada de sí mismo.
Pero me sorprende cómo cuántos cristianos frente a su pecado se escudan y se protegen detrás de la imagen de la mujer diciendo, no, pero ni Jesús me condena. No, ya estamos dentro del pueblo de Dios, somos los religiosos ahora. Ya todos los discursos de hipocresía son los que tenemos que leer nosotros y que nos llamen la atención. Todos esos discursos que Jesús da en Mateo 23 ahora, tenemos que ser nosotros conscientes de que ahora no nos competen tanto los discursos para los pecadores, sino para estos otros. ¿Me entienden? No para los pecadores que no eran convertidos, sino estos otros pecadores que eran religiosos. Y tenemos que dejar de protegernos una y otra vez detrás de esta imagen diciendo, pero ni Jesús me condena. Yo, bueno, pero no, basta de eso. Ahora tenemos que prestar atención y no caer en estos pecados, obviamente. Pero, volviendo al anterior, hay juicio, hay exhortación, pero no hay condena. ¿Sí? En esa palabra que dice, ni yo te condeno, tenemos un ejemplo de gracia. Pero las palabras vete y no peques más son palabras de verdad. El Señor no dijo, ve y peca lo menos que sea posible. ¿Qué dijo? Vete y no peques más. Hay un juicio en eso. Hay verdad en eso. Hay reflejo de la búsqueda de santidad que le corresponde a la persona. Hay eso. Y Jesucristo es Dios y su norma es la perfección absoluta. Él no puede probar el pecado en ningún grado. No le dice, bueno, anda y trata de que no te descubran. No le dice, bueno, anda y trata de que no se repita tan seguido. Bueno, anda y fíjate qué puedes hacer. Le dice, anda y no lo hagas más. No lo hagas más, no lo puedes hacer más. Y esta es la norma perfecta. Vemos que Dios no puede aprobar el pecado en ningún grado. Pone la intención, Jesús tiene la intención de que quede bien claro que Él no tolera el pecado. Pero también queda claro otra cosa, de que Él da otra oportunidad. Y nosotros sabemos que si bien nos estuvimos hace 2000 años en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos de ese año, 32 después de Cristo, nosotros somos también reos con una pena capital sobre nosotros. ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, y estamos en la misma condición de la mujer. Estuvimos en la misma condición de la mujer. Y ahora sí me animo a decir, bueno, nos pusimos al lado de los fariseos, ahora nos pongamos al lado de la mujer. Y estamos en o estuvimos en esa condición. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la paga de nuestros pecados es la muerte. Es la muerte. Cualquier pecado, no lo de índole sexual, todos los pecados tienen una consecuencia, es muerte. Fíjense Romanos 5, 20 al 21. Romanos 5, 20 al 21. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. O sea, nosotros sabemos, la paga del pecado es muerte, pero abundó el pecado, y ¿qué abundó encima del pecado? La gracia. Para el otro también. Porque eso lo apropiamos siempre, decimos que perdonados hemos sido, pero a veces no aplicamos la gracia para los otros. A veces aplicamos un castigo cuando no lo tenemos que aplicar. Aplicamos dureza cuando no tenemos que ser duros. A veces queremos ser más santos que Dios, a veces queremos ser más correctos que Dios. Y donde Dios dice, bueno, hasta acá podés hacer, nosotros queremos hacer un poquito más. Y hay un llamado de parte del Señor a tener gracia con los demás. Hemos recibido de gracia, demos de gracia. Ayudemos a los otros a experimentar la gracia de Dios. Esto no significa hacer la vista gorda frente al pecado. Esto significa no condenar, sí juzgar e indicar el camino por el que hay que seguir. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y eso es lo que tenemos que nosotros hacer, aplicar gracia. Y la gracia no es contraria a este juicio. No, en este juicio hay gracia, porque se le está pidiendo a la persona que no lo haga más. Lo que no hay es el apedreamiento, no está la condena, eso le corresponde a Dios. Pero el juicio nos corresponde a nosotros, la condena a Dios en este sentido. Nosotros el juicio discernimos lo que está bien, lo que está mal, lo que es santo, lo que es profano, lo que agrada a Dios, lo que le desagrada. Y tenemos que llevar a la persona a conocer la gracia. Porque generalmente aplicamos la gracia a nosotros mismos y a los demás no, como los fariseos. Los fariseos tenían muy en claro la misericordia de Dios,
pero no lo aplicaban nunca con los demás, o lo aplicaban muy poco. Acompáñenme al Salmo 103. Salmo 103, 8 al 18. Dice: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Acá hay un contraste muy grande. ¿Qué dice del hombre? ¿Cómo es el hombre? Débil. ¿Qué más? ¿Cómo? Finito, perecedero, insignificante, transitorio, temporal, y contrasta con otra cosa. La misericordia del Señor es para siempre. Su misericordia es grande, es lento para la ira. Esa lentitud de ir, esa misericordia grande, dice el 17, pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. Y nosotros sabemos que se nos llama a nosotros a ser como nuestro Padre. Y tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una mujer adúltera frente a nosotros y ser como nuestro Padre, compasivos y clementes. Tenemos que ser lentos para la ira, grandes en misericordia. Nos cuesta mucho, pero tenemos que imitar a nuestro Padre en todo. Y nosotros estamos en un pacto diferente al que estaban ellos. Nosotros estamos en un pacto de gracia. Y una de las características de la santidad, si pudiéramos darle 4 aristas en vez de 2 o 3, le voy a dar una más. Apartado del pecado, apartado para un uso santo, máxima altura moral. Y algo que tenían muy metido los israelitas era esto: lealtad al pacto. Y es muy bueno este sentido de santidad, lealtad al pacto. Porque lo podemos aplicar al pacto que tenemos otro de los que estamos acá, que está simbolizado con un anillo. ¿Dónde está bien mi matrimonio? Si yo tengo que resumirlo en la menor cantidad de palabras posibles. Lealtad al pacto. Y la santidad tiene que ver con esto, con ser leales al pacto. Y sabemos que el Señor nos dice: sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y Él es leal al pacto, y nosotros tenemos que ser leales a este pacto de gracia. ¿Cuándo? ¿Siempre hacia nosotros? No, para el otro también. Y cuando tengamos a esta mujer adúltera del frente, recordemos que estuvimos ahí y abundó nuestro pecado y sobreabundó la gracia. Y más que tirar piedras, dejemos ese trabajo del Señor. Vayamos, digamos: mira, sos libre, pero no lo hagas más. Busquemos restaurar esto. Busquemos crecer en esto. Busquemos dar gracia. Porque los que conocemos la doctrina de la gracia, a veces olvidamos practicar la gracia. Como los fariseos. Los fariseos también la tenían re clara en lo que es misericordia, pero no la aplicaban a los demás. Y muchas veces tenemos sensibilidad, yo le digo alergia, en las ciencias naturales sería alergia a determinados pecados. Y tenemos que saber que el que está perdido sea por culpa de su sexualidad o de lo que sea, está igual de perdido. No hay menos infierno ni más cielo. Están perdidos en pecados. Y nosotros estábamos perdidos en pecados. Y tenemos que imitar el carácter de nuestro Padre, ser grandes en misericordia,
tener misericordia, aplicar gracia, recordar dónde estábamos nosotros. Todos nosotros estuvimos en el lugar de la mujer adúltera y ahora no estamos más ahí, pero soltemos las piedras. No nos corresponde esa parte, nos corresponde el juicio y la exhortación, el ánimo, el buscar que la persona tenga esta nueva identidad en Cristo, el buscar la restauración, el aplicar gracia, misericordia, paciencia. El Señor sabe que somos nada, que estamos hechos de polvo. Y a veces nosotros nos olvidamos que el otro también está hecho de polvo. Y queremos absorber toda la misericordia de Dios para nosotros a tal punto que no nos queda nada de misericordia para dar. Y esto es muy difícil para nosotros, muy difícil. Pero el Señor nos dijo que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para tener ayuda ahí, incluso para esto. Pidámosle ayuda al Señor para ser misericordioso con el otro, para ser capaz de amar al otro perdido en pecado, tan perdido como estábamos nosotros antes de Cristo, o tan perdido como estaríamos si Cristo no hubiera llegado a nuestra edad temprana. Tengamos misericordia, seamos como nuestro Padre, seamos leales a nuestro pacto. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, y nosotros debemos estar llenos de gracia y de verdad. Imitemos a nuestro Padre y también imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para finalizar.